Después de haber conocido que la fe y la razón son las dos alas que nos llevan a la comprensión y el conocimiento de la verdad revelada, es necesario adentrarnos a un tema sumamente importante, el lenguaje humano. Es decir, cómo poder expresar aquello que la razón nos ha dado a conocer y que la fe, de alguna manera, también nos lleva a la comprensión del misterio revelado. Pues lo tenemos que expresar gracias al lenguaje humano. Lo podemos expresar de esa manera. Entonces, el tema del lenguaje va a ser fundamental en la ciencia teológica, ya que gracias a él nosotros podemos comunicar, anunciar. Y aquí una de las palabras sumamente importantes para el desarrollo teológico. No tendría mucho sentido o no sería de alguna manera ciencia la teología si no comunicara un mensaje, si no dijera algo que afecta a la persona. En otras palabras, si no se anuncia. Entonces, conocemos la verdad que se nos ha revelado. Y esa verdad podemos decir que es tal gracias a la fe y a la razón. Herramientas fundamentales para acercarnos a esto que Dios nos da a conocer. Pero ¿cómo lo vamos a expresar? Pues necesariamente a través de la comunicación de lo que conocemos. Y en esto cabe el lenguaje humano. ¿Qué entender por lenguaje humano? Dado que la revelación divina no trae su propio lenguaje, sino que se expresa mediante el lenguaje humano, este se convierte en la condición prácticamente indispensable de la ciencia teológica. Esto concretiza un poco lo que he venido señalando. La manifestación más importante del lenguaje es la palabra, pero existen también otros lenguajes no hablados, que son estudiados aquí en su proyección religiosa y teológica. Podemos decir que el lenguaje no solamente es la verbalización del conocimiento, sino que hay muchos otros modos de expresar aquella verdad que se nos ha dado a conocer. Pero lo primordial es el uso de la palabra. La palabra nos permite dar a conocer aquel razonamiento que ya hemos realizado sobre el objetivo de nuestra ciencia, en este caso sobre Dios. Entonces, la palabra es lo que lleva el primer lugar, pero podemos tener otros medios, gracias a la comprensión del lenguaje humano, que también nos ayudan a expresar lo que Dios quiere darnos a conocer. Ahora bien, el uso del lenguaje es la actividad racional por excelencia. Entonces, podemos decir aquello que nos permite entrar en relación con el otro, aquello que nos permite entablar un conocimiento mutuo. Por eso el lenguaje es la actividad racional por excelencia. Aunque si bien algunos pueden decir que los animales se comunican, que tienen un cierto lenguaje, no estamos justificando esa acción natural propia de los animales, sino en nosotros como seres humanos comprender que al pronunciar, al decir un mensaje, al comunicarlo, será la actividad por excelencia del uso de nuestra razón. No solo en el sentido del lenguaje humano deriva de la razón, sino también en el sentido de que los símbolos y los signos lingüísticos son como un terreno a partir del cual la misma razón se constituye. En este sentido, la razón se halla en la raíz del lenguaje y este a su vez da forma a la razón. Explico de alguna manera. El lenguaje expresa nuestro razonamiento, pero en el fondo el razonamiento, el uso de la razón, necesariamente debe ser expresada por el lenguaje. Por eso es muy importante aprender a decir lo que la razón nos dicta, porque si no cometeremos un error. Dejarnos llevar a veces solo por los hacer un juicio de razón nos puede llevar a malos entendidos. Siempre es necesario, como dice el dicho, pensar antes que hablar, razonar antes que decir algún mensaje que pueda ser equívoco o que nos conduzca al error. El lenguaje será la actividad por excelencia que concretiza el uso de nuestra razón.
Asimismo, el lenguaje no expresa solo ni determina desde fuera el pensamiento, sino que lo contiene. ¿Qué va a decir el lenguaje? Aquello que estás pensando. Cuando tuvimos la introducción a la teología, señalábamos que una de las acepciones de la palabra teología, sobre todo cuando definíamos el logos, decíamos que esta se refiere al pensamiento, la palabra pensada. Cuando nosotros decimos teología, decimos de aquello que hemos pensado, que hemos razonado sobre Dios. Y ahora, en este tema, tendríamos que decir que el lenguaje es aquello que nos conduce, aquello que nos auxilia a poder decir eso que ya razonamos sobre Dios. Un lenguaje específico. Por eso se puede decir que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. De alguna manera, el lenguaje expresará lo que pensamos. Y soy reiterativo en este punto porque es necesario que lo comprendamos bien. Además de aspecto esencial de la persona, el lenguaje es pilar básico de la cultura y de la sociedad. Por lo que señalaba hace un momento, es necesario el lenguaje para poder comunicarnos. Es necesario decir nuestras ideas y saber que las compartimos con el otro para entablar un ambiente cultural y social. Nos relacionamos en la medida en la que expresamos nuestro conocimiento, lo compartimos, generamos cultura y por lo tanto podemos entablar relaciones. Generalmente nos relacionamos, valga la expresión, con aquellos que o piensan similarmente a nosotros o comparten nuestras ideas. Generalmente se dan estas relaciones, en algunas otras no, pero procuramos buscar el punto de unión sobre aquello que pensamos. Si se entiende por cultura la forma espiritual de una comunidad, podemos decir también que el lenguaje nos ayuda a relacionarnos espiritualmente. Entendiendo también, lo señalábamos anteriormente, que la espiritualidad, estrictamente hablando, será la expresión de nuestra racionalidad. ¿En qué nos diferenciamos de los otros seres vivos o de la otra parte de la creación? En que nosotros somos espirituales. ¿Qué nos hace diferente al lenguaje de los animales? Que nosotros razonamos lo que decimos. Nosotros pasamos por el pensamiento aquello que comunicamos. Dicho de otra manera, espiritualizamos lo que hemos conocido. La razón, podemos decirlo de algún modo, expresa nuestra espiritualidad. La razón expresa nuestra espiritualidad y nuestra espiritualidad se hunde en el uso de la razón. Estas consideraciones suponen importantes consecuencias del saber teológico, como por ejemplo, para automanifestarse al ser humano, Dios expresa su misterio en palabra. ¿Pero qué palabra, Padre? La palabra que el hombre puede entender. Y aquí encontramos un primer abajamiento de Dios. Dios expresa su mensaje en aquello que puede comprender el ser humano, en aquello que el hombre puede llegar a entender. Podemos decir que no utiliza otro recurso, sino aquel que el mismo ser humano posee, la palabra. Y en la palabra expresa su voluntad. Asimismo, para hacerse palabra, Dios encarna su misterio en el lenguaje de una determinada cultura. Nosotros somos conscientes que para llegar a conocer la plenitud de la revelación que acontece en la encarnación, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, éste debió vivir una cultura determinada, el judaísmo. Y ese era el contexto que convenía para que la palabra fuera conocida. Y desde allí, desde ese ambiente cultural, ser comunicado en lo sucesivo a un ambiente más grande como es el ambiente universal. Para hacerse palabra, Dios encarna su palabra en un lenguaje determinado. Asimismo también, con el fin de transmitir la palabra divina, la iglesia ha de verbalizar en el lenguaje de los pueblos a quienes anuncia. Es, dicho de otra manera, lo que llamamos inculturación.
la palabra se ha inculturado en la humanidad gracias a la encarnación. Lo que se dice de esa palabra que nos trae salvación, debemos inculturarla, es decir, transmitirla en el ambiente, en el lenguaje que pueda ser comprensible para el ser humano. Las expresiones litúrgicas son un claro ejemplo de esto. En la iglesia tenemos diversidad de ritos litúrgicos que nos permiten comprender que el misterio es expresado en el modo en cómo la gente vive y asume, según su cultura, la palabra de Dios. Esto solo sirva como un ejemplo para puntualizar que en el lenguaje se expresa el misterio. Y la iglesia, a su vez, verbaliza ese misterio a través de signos, de símbolos y, sobre todo, como punto privilegiado, la palabra de Dios. La teología debe usar siempre los signos lingüísticos de una determinada cultura. Nosotros podemos observar, solo basta con meternos al internet y observar cómo vive su cultura, cómo vive la religiosidad, en una cultura determinada. No pensamos igual en un contexto latinoamericano que en un contexto norteamericano, ni europeo o asiático. Nuestras culturas son diversas. Y por eso el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios contenida en la revelación, debe buscar el lenguaje propicio, los signos lingüísticos necesarios para adaptar de alguna manera, y por decirlo así, el mensaje a la cultura dada. O, más correctamente, hacer llegar a esa cultura el lenguaje de la palabra divina. En este contexto, el lenguaje es una actividad simbólica y convencional, eso no lo podemos negar. Es decir, una actividad por la que, mediante determinados símbolos que poseen un valor o un significado convenidos, se designan objetos o se expresan ideas, juicios, deseos, sentimientos y emociones. Podemos convenir, tú y yo, que este objeto que yo tengo en mis manos significa una realidad. Nosotros le llamamos tableta. Bueno, pero ¿por qué le llamamos así? Porque hay un lenguaje convencional en el que tú percibes de esta realidad lo mismo que percibo yo. Pero para poder comunicarnos necesitamos ponerle un nombre. Hay un signo lingüístico que lo define. Pero comprendemos lo mismo tú y yo al observar esta realidad que está fuera de nosotros. Entonces, no podemos negar tampoco que el lenguaje es un signo convencional, donde podemos llegar a coincidir en la verdad que se nos da a conocer. Ahora, todo lenguaje contiene, por lo tanto, un signo, significados y una referencia. ¿Qué son los signos? Son las palabras, gestos, imágenes que forman el aspecto exterior o simbólico del lenguaje. Ocupan el lugar de la cosa representado o que significa. Si en el ejemplo que he puesto, si yo escondiera la tableta de alguna manera o la pusiera en otro lugar y en algún momento referimos el concepto y decimos, la tableta de la que estaban tomando la información, inmediatamente, solo por pronunciar la palabra, viene a nosotros la idea y por lo tanto nos podemos comunicar. Aunque el objeto no esté presente temporalmente en nuestras manos, podemos hacer referencia a él por el conocimiento que tenemos del mismo. Asimismo, los significados o el sentido de aquello que ya lo poseemos en el signo constituye el lenguaje semántico del lenguaje y son el mensaje, es decir, la cosa significada que contiene. Los significados, lo entendemos perfectamente, es aquel signo contenido en la realidad que representa. Entonces, ¿qué significa esta cosa? Una realidad que tú y yo comprendemos muy bien y que le hemos dado un contenido específico y por lo tanto lo significamos. La referencia o referente es el valor o la realidad hacia los que se orienta el sujeto con los signos que emplea. Puede ser un objeto, una persona, una acción ocurrida en un momento determinado en la historia, puede ser
lo material, por decirlo así, o la referencia que nosotros podemos dar a conocer gracias a lo que hemos aprendido. Necesitamos una referencia, por ejemplo, para llegar a un lugar. Cuando nos dirigimos, generalmente nos preguntan ¿entre qué calle y qué calle? Estás utilizando una referencia. O bien, donde estaba puesto tal objeto, allí yo puse otra realidad. Entonces, tengo una referencia objetiva, necesario para poder entender el significado y el signo. En su función expresiva o existencial, el lenguaje testimonia y descubre nuestra personalidad y nuestro ser ante los otros. Es decir, manifestamos con nuestro lenguaje lo que somos. La función comunicativa del lenguaje desarrolla sus aspectos dialógicos o intersubjetivos y resulta esencial, por lo tanto, para la constitución no solo mental, sino también ontológica del ser humano. Sin lenguaje intersubjetivo no hay persona, dado que no puede existir un yo sin un tú. Vuelvo a la idea inicial con esto que hemos expresado. Si no tenemos comunicación, es muy difícil la relación. No podemos pensar en un yo, en algo subjetivo, si no me doy cuenta que existe un tú, con el cual yo me puedo identificar y al mismo tiempo relacionar. En este sentido, hermanos, debemos comprender, por tanto, que la teología usará como herramienta primordial para manifestar aquello que por fe y razón ha conocido como verdad, para poder entonces comunicarla. El lenguaje humano será la herramienta fundamental, insisto mucho en este aspecto, para poder hacer teología. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga y sigamos perseverando en la ciencia sagrada.